metería en la asignación. Okay. Vamos a ver 3 teoremas, señores. 3 teoremas. Los vamos a mencionar nada más. Ok, son muy útiles. Se llama el teorema de la traslación compleja, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. ¿Para qué sirven? Son teoremas que únicamente comprueban errores, posibles errores en la transformada Z. Ok. El primero, señores, el teorema de traslación compleja dice, si x de t tiene la transformada zx de z, esa expresión ya la conocemos, ¿sí? Entonces la transformada de z de e a la menos at, vamos a acercarlo aquí para que lo puedan ver, señores. No lo alcanzan a ver, ¿verdad? No. ¿Ahí sí? Ahí está. Permítanme. Ok. Entonces, de e a la menos at por x de t, que esa transformada existe. Y la tienen en la tabla por ahí. Si la vemos, ¿se acuerdan? De hecho, tuvimos la primera transformada de eso, ¿se acuerdan? Por ahí cuando hicimos los ejemplos, dice, esto se conoce como teorema de traslación compleja. Para probar este teorema, observe que dice z, la transformada z de e a la menos at de x de t, es decir, una señal en el tiempo es igual a la sumatoria de x de kt por e a la menos a kt por z a la menos k. Ese segundo término que está ahí, ¿qué es? El intervalo. A ver, ese segundo término que está ahí, ¿qué es, señores? O sea, después de lo que dice transformada z de e a la menos at por x de t, y lo que sigue, sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de kt por e a la menos a kt por z a la menos k. ¿Qué es? La definición. La definición de la transformada z, señores. Lo único que estoy haciendo es que t es igual a kt, ¿cierto? Ok, entonces dice que aquí esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 de xkt por z a la menos, perdón, por z a la e a la at, todo eso a la menos k. Lo que hace es agrupar el valor y dice que la transforma es igual a x, o en este caso x por z a la e a t. Entonces, la comprobación es esa, señores. La comprobación de la transformada del teorema de la traslación compleja, para mencionar que este es un teorema que se utiliza comúnmente. Ahora, el ejemplo que está abajo ejemplifica claramente cómo está transformada. Profe, dígame. ahí la e a la menos at siempre tiene que ser negativo al exponencial, o también puede ser positivo. No, en el resultado es positivo. Si lo checan en la tabla, ahí lo ven. ¿Sí? Pero al principio tiene que ser negativo, ¿verdad? Sí, para que sea así. Sí, exactamente. Okay. Sí, por eso cuando nosotros definimos es z a la menos k, ¿verdad? La definición de la transformada z así. Si yo lo quiero ver positivo, la z nada más pasa hacia abajo dividiendo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces, el ejemplo 6 que mencionan, ya ustedes ya más o menos conocen las transformadas, algunos de ustedes ya por ahí las empezaron a resolver. Dice, dadas las transformadas de z de wt y coseno de wt, obtenga la transformada z de e a la menos at seno de wt y e a la menos at coseno de wt respectivamente mediante el uso del teorema de la traslación compleja. ¿Qué quiere decir? Que para expresiones que estén multiplicados, por ejemplo en este caso un coseno, pero que estén multiplicados por un e a la at, para menos at, nosotros podemos utilizar el teorema de la traslación compleja. Entonces, si ustedes ven aquí, dice, si observamos que z, la transformada z, en este caso del seno de wt, ya está dada, ya es una transformada que está directa en tablas. Lo observan, ya lo checaron. Hay que checar la tabla del capítulo 2, ¿sí? Pues la transformada está directa, ya vamos a hablar de eso nada más. Entonces dice aquí, sustituimos el z por z e a la menos, perdón, z e a la t para obtener la transformada z del exponencial seno de wt como sigue. Entonces, lo que hace ahí, señores, fíjense, ese z que está allá, ahora lo sustituye por z a la e a t, y entonces la transformada de la multiplicación, en este caso de e a la menos at seno de wt, es todo eso. De hecho, si ustedes checan, vuelvo a insistir en eso, si ustedes checan la tabla de fórmulas, esa transformada viene, ya está directa. Nada más lo que hacen es aplicar el teorema. Lo pueden hacer, señores, lo pueden hacer a manita. Como manera de comprobación, ustedes pueden comprobar esa parte, señores. Ok, de manera similar, lo mismo sucede con el coseno. Igual, de la misma manera, nosotros obtenemos esta transformada que aquí está abajo.
y únicamente aplican el teorema de la traslación compleja. Entonces, nótese que hay algunas transformadas que para evitar todo el tratamiento matemático, señores, ¿sí?, se basan en los teoremas para poder hacer la transformada un poquito más rápido. Porque si ustedes se van por el camino largo, van a llegar al resultado, pero no tiene caso. O sea, también las transformadas nos van a ayudar a simplificar el trabajo. ¿Ok? Miren, y acá está abajo otra, el ejercicio 2.7. Ahí está. La transformada z de t a la e a t, perdón, e a la menos at, es igual a eso. ¿Sí? Igual, aplican el teorema de la traslación compleja. Nada más es el chiste de que vean el ejercicio, lo comprendan, aplican la definición y ¡zas! De hecho, no se trata aquí de poner ejercicios que digan, haga esta transformada, haga esto. Ya están las transformadas directas y las pueden adaptar, señores, para que ustedes puedan sacar esta transformada. Lo que sí tenemos que ver, y van a ser dos teoremas, están muy cortos, señores. El teorema del valor inicial, aquí sí bien importante, señores, miren. Este teorema se utiliza normalmente para comprobación de posibles errores en una transformada. Si la igualdad no me da 0, quiere decir que la transformada, o más bien si aplicamos los límites, cuando x tiende a 0, ¿sí?, entonces la transformada está errónea. Ok, pues vamos a leer un poquito aquí. Dice, si x de t tiene la transformada zx de z, y si el límite cuando z tiende a infinito de x de z existe, entonces el valor inicial x de 0, de x de t o de x de k está dada por eso. Quiere decir que para x de 0, para un valor 0, ¿sí?, existe un límite de la transformada x de z, cuyo valor de z tiende al infinito. No es más que aplicar un límite y aplicar un 0 en esa transformada que nosotros estamos obteniendo. De tal manera que, bueno, abajo está la comprobación del teorema. Dice, x de z es igual a la sumatoria de x, en este caso la sumatoria que va desde k igual a 0 hasta infinito de x de k z a la menos k. Esa es la aplicación de la transformada z. Otra vez la definición normal. Y esta está dada por x de 0 más x de 1 z a la menos 1 más x de 2 z a la menos 2 y así nos vamos. ¿Sí? Que ese también ya habíamos obtenido el valor. De hecho, por ahí su compañero hizo la comprobación. La parte que hizo ahí de la expresión corta de la serie es una serie de Laurent, ¿por cierto? ¿Sí? Lo que nosotros comprobamos nada más es en el primer punto, cuando x tiende a 0, en este caso. Entonces dice, al hacer que z tienda a infinito, en esta última ecuación se obtiene la ecuación 2.15, la que está arriba. De esta forma, el comportamiento de la señal en la vecindad de t igual a 0 y k igual a 0, vuelvo a insistir con eso, señores, se puede determinar mediante el comportamiento de x de z cuando z tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si existe el límite en 0, ¿sí?, cuando yo haga la sumatoria, cuando yo lo traspole a infinito, se va a seguir cumpliendo la igualdad y va a existir el límite. No sé si ustedes cuando vieron matemáticas, unos señores, vieron la parte de los límites. Fueron las partes antes de entrar a las derivadas tuvieron que entrar a límites. ¿Qué hacían en una función, por ejemplo? Cuando le decían, fácil y rápido así, para no tardarnos. El límite, cuando x tiende a 2, de x cuadrada más 2, por ejemplo, ¿a qué es igual? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No alcanzan a ver dónde está el café? Ok. Pues sustituíamos, ¿no? Decíamos que el límite en este caso, cuando x tiende a 2, aquí estudiamos de 2 al cuadrado más 4, más 2, aquí sería igual a 6. Quiere decir que el límite cuando x valía 2, en ese punto era 6. Había una convergencia en la función, ¿sí? Es decir, se cumple una igualdad o se cumple esa ecuación para un valor dado. Entonces, el límite, el teorema del valor inicial es lo mismo. Lo único que hace es que para un tiempo o para un valor t de 0 o k igual a 0, ¿sí?, va a existir un límite. ¿Cuándo no existe un límite, señores? Cuando la función tiende a infinito, cuando se vuelve indeterminada, cuando tengo una división por 0. Ahí el límite no existe, porque entonces la función ya no estaría acotada, ¿sí? Tendría valores hasta infinito y no acabaría. No tendría una
convergencia, perdón, iba a decir convolución, pero convolución es otro término. Ok, entonces dice, el teorema del valor inicial, señores, es conveniente para verificar la incidencia de posibles errores en el cálculo de la transformada. Para eso sirve. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes obtengan la transformada z de una función, si le aplicamos el teorema del valor inicial, debe existir un límite cuando x tiende a 0. O para un valor, que lo que es lo mismo, x igual a 0 o t igual a 0. ¿Sí? Perdón, x igual a 0 o k igual a 0. ¿Sí queda claro? ¿Perdón? T o K. No, K. K. De hecho ahí está, ¿no? T igual a 0 o K igual a 0. No pensaba en otra cosa. Ok. Perdón. Ok, entonces vamos en la parte de abajo, señores. Aquí está el valor, señores. Igual, vamos a aplicar el teorema. Este es un ejemplo. Son muy sencillos nada más. Dice, determina el valor inicial x de 0 si la transformada z de x de t está dada por eso. Tenemos una transformada que dice aquí 1 menos e a la menos t por z a la menos 1 dividida sobre el producto de 1 menos z a la menos 1 por 1 menos e a la menos t por z a la menos 1. Esa es una transformada cualesquiera, conocida. Entonces dice, mediante el uso del teorema del valor inicial se encuentra que x de 0, cuando el límite de z tiende a infinito, ¿sí? De 1 menos e a la menos t por z a la menos 1 igual a 1 menos z a la menos 1 que multiplica a 1 menos e a la menos t por z a la menos 1 es igual a 0. ¿Se pueden hacer esa comprobación, señores? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué aplicó? A ver. ¿Cómo le hizo para encontrar esa parte, señores? ¿Qué hizo para llegar a la conclusión de que es igual a 0? ¿Sustituyó qué? Dándole valores muy grandes o de infinito. O de infinito, ¿no? Nada más. Es una propiedad que se cumple. Ahí yo compruebo si la transformada es igual a 0 cuando tiende a infinito, cuando z tiende a infinito. ¿Sí? Ahora, ojo, para los que no entendieron. Si yo a un valor le doy valores muy grandes, ¿qué sucede con la división? Se va a tender a 0. ¿Sí? Esa es la parte que quiero que vean. ¿Sí? Recuerden, una división de un número muy grande, si yo divido 1 entre 1.000.000, ¿cuánto va a ser? 0 punto, y ahí va, ¿verdad? Tiende un valor a 0. Entonces lo que hizo ahí es sustituir el valor de z por infinito, y si esta tiende a 0, ¿sí? Entonces la transformada es válida. Ok. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Es para comprobación nada más, señores. Ok. Siguiente. Teorema de valor final. Aquí dice, suponga que x de k, donde x de k es igual a 0 para k menor de 0, tiene la transformada zx de z y que todos los polos de x de z están dentro del círculo unitario. Se dice que una función tiene polos y ceros cuando ¿qué? ¿Vieron la plaza, señores? ¿No? Ok. Una función cualquiera, en este caso, bueno, una transformada z se maneja en algo que le llamamos el círculo unitario, que va a ser de radio 1 o de circunferencia 1. Entonces yo voy a tener los polos y los ceros de esa función. Normalmente los polos y los ceros de esa función tienen que estar en el origen para que esa función tenga una convergencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo dice que los polos de z están dentro del círculo unitario, pero no están aquí. Quiere decir que pueden estar por acá o pueden estar por acá en este dominio, pero el círculo es unitario, ¿sí? Entonces, dice, con la posible excepción de un polo en z igual a 1. Esta es la condición para la estabilidad de x de z, o la condición para que x de k, donde k es igual a 0, 1, 2, permanezca finita, o sea, permanezca en un valor conocido, señores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué yo voy a ver un teorema del valor final? Tengo que analizar la estabilidad de una función. En este caso, lo único que estoy haciendo aquí es el límite de x de k, cuando k tiende a infinito, en este caso es igual al límite de 1 menos z a la menos 1 por x de z,
Y para probar este teorema hay que observar esta parte, señores. Aquí lo que hace nada más es z de x de k es igual a transformada, o más bien x de z igual a la sumatoria de k igual a 0 infinito por x de k por z a la menos k. Sigue siendo aquí la definición de la transformada z. Y me está diciendo esto. Entonces, z por k menos 1, ¿sí? Que es igual a la transformada de z a la menos 1 por x de z, que esto es igual a la sumatoria igual de k igual a 0 hasta infinito de x por k menos 1 a la z menos k. Esto que está aquí, señores, ya lo habíamos visto por ahí en un teorema de corrimiento. Es una propiedad que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué fue, qué día? El lunes que fue la última clase que tuvimos. Entonces, por lo tanto, señores, vamos a bajar aquí. Perdón. Dice, por lo tanto, lo que hace es el desarrollo. Entonces dice, la sumatoria de x de k por z a la menos k menos la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de x de k menos 1 por z a la menos k, o lo que es lo mismo la transformada de esa función, la transformada z, o sea, x de z menos z a la menos 1 por x de z, ¿sí? Si tomamos el límite cuando z tiende a la unidad, se tiene que esa condición se cumple. Entonces, lo que hacemos es que ya que obtenemos la transformada, ahora le aplicamos cuando el límite tiende a 1, ¿sí? Y entonces encontramos que toda esa expresión, ya no voy a hablar tanto con eso, es igual al límite de 1 menos z a la menos 1 por x de z. Y dice, debido a la condición de estabilidad que se supuso y a la condición de que x de k es igual a 0 para un valor, para valores de k menores de 0, el primer miembro de esta última ecuación se convierte en lo siguiente, señores. Aquí está, miren. Otra vez, vuelve a desarrollar x de k menos 1 y empieza a darle valores. Empieza a sustituir. Y al último dice, por tanto, el límite de cuando k tiende a infinito de x de k es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 por z a la menos 1 por x de z. Y entonces, esa última ecuación que es la 2.16 es el teorema del valor final. Y aquí ellos lo utilizan para determinar el comportamiento de x de k a medida que k va tendiendo a infinito. Pero k, ¿sí? La señal muestreada. Si nosotros ya tenemos la transformada z, z va a tender a 1, ¿sí? Entonces, aquí viene un ejemplo, señores, para que lo vean. Miren. Dice, determina el valor final de x infinito de esa transformada. Dice, x de z es igual a 1 menos z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos e a la menos at, z a la menos 1 cuando a es mayor que 0. Esa es la única restricción que pone, ¿sí? Cuando a tiene que ser mayor que 0. Entonces, mediante el teorema del valor final, lo que hacen es aplicar ese límite que está ahí arriba. Dice, al aplicar el teorema del valor final, se obtiene lo siguiente: x de infinito es igual al límite de z cuando tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por x de z. Pero x de z está arriba, ¿no? Entonces tengo límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 y sustituyo eso que está ahí arriba. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte, señores? Sustituyo esa parte que está arriba, le aplico los límites, sustituyo el valor de z y me tiene que tender a 1. Si se cumple esa parte, quiere decir que entonces la función tiene estabilidad o es estable y tiene polos y tiene ceros dentro de un círculo infinito. No hay pierde, señores. ¿Sí? ¿Perdón? Un círculo unitario. Unitario, perdón. Infinito dije, ¿verdad? Círculo unitario, perdón. Círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Esos dos límites, digo, se utilizan solamente para comprobación. No quiere decir que tengan que ustedes que desarrollar el teorema del valor inicial o el teorema del valor final. Entonces, el primero se utiliza para ver posibles errores en la transformada y el límite tiene que ser igual a 0. Y en este, el límite tiene que ser igual a 1 cuando z tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es aplicar nada más el valor y ya. Y este es para comprobar estabilidad. Estabilidad, sí, exactamente. Cuando nosotros cuando veamos el tema de controlabilidad y observabilidad, hay dos cosas bien importantes. Un sistema es controlable si tiene polos y ceros dentro del círculo, ¿sí? Y es estable. Entonces, haciendo esta comprobación, teniendo este criterio, diciendo, ok, vamos a aplicar el teorema del valor inicial, perdón, final, para ver si es estable. Entonces, si
Si el sistema es estable, entonces es controlable. Nada más faltaría ver si es observable, pero para eso vamos a ver otros criterios, señores. Pero primero tenemos que antitransformar, que es la siguiente clase de lo que vamos a ver. ¿Ok?